Coronel Pedro Baños, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. El coronel es coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo, yihadista e inteligencia. A ver, ¿le ha sorprendido, señor Baños, la confirmación de que Navalny fue envenenado? No sorprendido, porque todos los síntomas apuntaban a ello. Lo que pasa es que, primero, me gustaría decir que la misma contundencia con la que se ha realizado la condena, tanto por parte de Alemania como del señor Borrell, que hubiera sido también deseable que lo hubieran hecho cuando asesinaron claramente a Khashoggi por parte de Arabia Saudí, ¿no?, de Mohammed bin Salman. Pero bueno, dicho esto, quiere decir que aquí hay muchas implicaciones geopolíticas. Es lo primero que tenemos que entender. De momento, lo que sí que está confirmado es que esta persona ha sido envenenada con un agresivo químico de la familia, se llama la familia de los agresivos Novichok, y que ha sido envenenado en Rusia. De momento no podemos confirmar nada más, porque hay que pensar que estamos en el mundo de la geopolítica, de los servicios de inteligencia, donde todo es absolutamente turbio y casi nada es lo que parece. Es lo primero que tenemos que dejar bastante claro. Y luego es verdad que tenemos que entender algo muy importante. El Novichok o la familia de los Novichok, de estos agresivos, son tremendamente virulentos, tremendamente letales. Y ya pasó, el que sorprendió mucho en el caso de Skripal, cuando junto con su hija, que también aparentemente es envenenada por un agresivo de esta familia en Salisbury, en el Reino Unido, que ninguno de los dos falleció. Estamos hablando que los primeros agresivos neurotóxicos, al que el grupo que pertenece en la familia de los Novichok, que empiezan a desarrollarse en los años 30, años 40, estamos hablando pues del Sarin, del Tabun, del Soman, pero posteriormente en los años 50 el laboratorio británico Porton Down, que si no es secreto es bastante opaco, desarrolla uno mucho más agresivo, que son los VX. Pero es que los Novichok son mucho más agresivos que los VX, con lo cual quiere decir que llama mucho la atención que si se ha querido atacar a una persona con este agresivo, que no haya fallecido. Con lo cual está claro que el objetivo no era que falleciera, sino que hubiera publicidad y publicidad internacional. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar a quién le interesa esa publicidad internacional, que evidentemente lo que hace es desprestigiar a Rusia. Ahí es donde tenemos que empezar probablemente a investigar y analizar. ¿Usted tiene una tesis sobre ese particular? No, porque le digo que ahora mismo con la información que tenemos es muy difícil saber quién ha podido realizar este ataque. Evidentemente lo fácil es culpar al gobierno ruso, como no puede ser de otra manera, pero ya le digo que en el momento que se juega con tantísimos intereses es muy difícil saber quién está en la sombra, quién está manejando los hilos de estas circunstancias. Podríamos pensar qué interés podría tener Putin en deshacerse, es verdad, de un gran adversario político, de un crítico permanente que por lo menos ha sido tremendamente molesto, eso no cabe ninguna duda, pero un Putin que recientemente, a mitad del verano, como recordaremos, realiza una encuesta entre toda la población para ver si están de acuerdo con una votación, para ver si están de acuerdo con modificar la Constitución de tal manera que más allá del año 2024, cuando él tenía que dejar el cargo, puede llegar por lo menos hasta el año 2036, y resulta que le vota el 76,4% de todos los rusos. Quiere decir que ante ese apoyo mayoritario probablemente no tenga ninguna necesidad de eliminar físicamente, o por lo menos de esta manera tan llamativa, a un adversario político, a un crítico. Y además, como le digo, si hubiera querido, lo primero, cuando un servicio secreto quiere eliminar a una persona, hay sistemas mucho más sofisticados que no dejan ninguna huella, como ataques al corazón, que son prácticamente imposibles de determinar luego si ha sido producido por un agente, que no por causa natural, y desde luego no hacerlo de esta manera. Como digo, aquí la sensación que me da, Juan Ramón, es que aquí ha habido un intento de publicidad, de gran publicidad, por parte de alguien, y que de momento a quien perjudica evidentemente es a Rusia, que no quiero decir ni mucho menos que no sea una acción por parte de Rusia precisamente para, digamos, una llamada a navegantes, una alerta, para que si alguien pretende seguir haciendo oposición de una manera tan férrea, pues que sepa a lo que se tiene que atener. Porque lo mismo que ahora mismo en los países, digamos, las democracias occidentales, como los llamamos, lo que se hace es asesinar socialmente a las personas, hacerles desaparecer socialmente, pues a lo mejor hay otros países que todavía utilizan pues procedimientos más rudimentarios, pero que nos queda mucho todavía por analizar.
En fin, nos deja usted inquietos, pero evidentemente es seguramente una realidad. Desde luego yo no tengo capacidad para negarla, porque tal y como lo argumenta usted, coronel, es incuestionable. Es decir, a quien más perjudica esto es a Rusia, pero claro, sin descartar que pueda ser una forma de avisar, porque el argumento esencial de que es una sustancia suficientemente devastadora como para matar a cualquiera si se quiere, tanto en el caso de Skripal y su hija, como esta vez en el caso de Navalny, podían haberlo hecho o incluso de otra forma. Bien, es interesante. No sé si nos aclara mucho. Lo que sí me gustaría es, claro, se lo voy a preguntar, pero ya casi es una pregunta ociosa. ¿Sabremos en algún momento la verdad y cuál sería la forma de saberlo? Pues es muy difícil, porque ya le digo que es que el mundo de los servicios de inteligencia es tremendamente opaco, es el reino de la artimaña y del engaño permanente. Y además, si por ejemplo hablamos de agresivos químicos, pues ya decía, hombre, este agresivo químico en principio se desarrolló a finales de la época soviética, es muy probable que Rusia tenga almacenado todavía depósitos de ellos, pero es que los agresivos químicos, a pesar del control que existe por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, es muy fácil desarrollarlos. Prácticamente en cualquier laboratorio de química, incluso en cualquier empresa que se dedique a elaborar productos para uso civil, para uso cotidiano, es muy fácil transformarlo en un agresivo químico, desarrollar este tipo de, como digo, en estos laboratorios que en algunos casos son secretos, que tienen todas las grandes potencias y que los puedan desarrollar pues prácticamente de la noche a la mañana. Una vez más, es muy difícil hacer esa valoración con rotundidad de que haya sido el gobierno ruso. Yo creo que, como digo, todavía nos queda mucho por saber, si es que, como dice usted, alguna vez somos capaces de llegarlo a saber con absoluta rotundidad. Mire, aprovecho para preguntarle, usted ha hecho una referencia, lo ha dejado caer como quien no quiere la cosa, pero me parece muy importante, también es otro elemento de reflexión. No hubo esa reacción internacional ante el asesinato de Khashoggi y, sin embargo, sí ha habido culpables. Espera, sí hemos visto culpables que el gobierno saudí se ha encargado de colocar ante la opinión pública para que carguen con el muerto, y que se me perdone la expresión demasiado tosca. En este caso, ¿podremos encontrarnos en un momento en el que haya también una serie de personas que sean presentadas como culpables y se intente tapar así la situación o se intente acabar con ella? Pues no es difícil, siempre hay que buscar algún cabeza de turco. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman directamente lo reconoció al silenciar a la familia, a los hijos de Khashoggi, pues inyectándoles importantes cantidades de dinero. Quiere decir que implícitamente pues estaba reconociendo su culpa. Lo que pasa es que ahí jugamos con tantos intereses y geoeconómicos, geopolíticos, con tantos intereses, en fin, del enfrentamiento de Irán, del petróleo, del capital que tiene tan sumamente enorme, capital soberano que tiene Arabia Saudí para invertir en otros países, en fin, con tantas cosas que al final pues camuflan, tapan aquello que se quiere tapar, aunque sea un escándalo pues absolutamente mayúsculo. ¿Esto puede afectar a las relaciones de Rusia con Europa? Pues mire, si hablamos del caso concreto de Alemania, es muy difícil. ¿Por qué? Hay que pensar que Alemania vive del gas ruso. Y además Alemania, que ha solucionado su problema para Alemania, no para el resto de Europa, lo que le importa el gas ruso directamente a través del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que ya se ha abierto, es decir, unas canalizaciones que van por el Mar del Norte directamente desde territorio ruso a territorio alemán, que así evitan la vulnerabilidad de pasar ni por Bielorrusia ni por Ucrania. Con lo cual Alemania tiene unas relaciones que, por cierto, siempre ha tenido históricamente con Rusia, y podríamos remontarnos ya a la época de la Revolución Rusa, cuando mandan a Lenin precisamente en aquel momento en el marco de la Primera Guerra Mundial, y con lo cual es muy difícil que Alemania se posicione verdaderamente de una manera firme en contra de Rusia. Otra cosa es el Reino Unido. El Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea, pero que sí que es verdad que está tremendamente enfrentado con Rusia desde hace mucho tiempo, y lo hemos visto pues permanentes declaraciones de descalificación hacia Rusia. Y el resto de los países, pues me imagino que como tampoco es que nos vayan y nos viene mucho, quitando los países más del norte, más próximos, por ejemplo los países bálticos o Polonia, más próximos a Rusia y más temerosos, por tanto, de cualquier acción por parte de Rusia, que seguramente, como siempre, pues se van a posicionar en su contra, pero los demás me imagino que mantendremos una posición tibia como hasta ahora hemos mantenido. Recuerdo, el coronel Pedro Baños es autor de Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Claro, en esta órbita de atención a todo esto,
tampoco quiero dejar de lado la cuestión de Rusia y el pirateo, es decir, la injerencia en las elecciones presidenciales, más que pirateo es injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, es un asunto que marcó la presidencia de Trump, y a 2 meses de las nuevas elecciones se vuelve a hablar de esa injerencia. Señor Baños, ¿hay motivos para creer que Rusia lo está intentando otra vez, lo de influir en las elecciones norteamericanas? Pues, Juan Ramón, lo primero que llama la atención, casi es una ironía, es que Facebook sea, junto con Twitter, pero sobre todo Facebook, quien hable de esta injerencia, es decir, que parece que una vez más se quiere convertir en el garante de la verdad y de la honestidad, que parece que eso nos ha olvidado a todos que tenemos poca memoria, el escándalo del Cambridge Analytica, es decir, que como Facebook intentó manipular la opinión de las personas a través precisamente de su plataforma, ¿no? Eso es lo primero también que tenemos que tener claro. Y luego, vamos a ver, aquí hay algo muy importante, que Rusia y Estados Unidos estén enfrentados geopolíticamente, por supuesto. Pero aquí hay 2 líderes, que es Putin, que es Trump, que ideológicamente están muy próximos. Y desde luego yo no tengo ninguna duda que si Rusia no interfiere, en cualquier caso, se alegrará enormemente de que Trump vuelva a ganar las elecciones. Porque lo que no quiere bajo ningún concepto, como ya pasó en el proceso electoral del año 2016, es que en aquel momento hubiera ganado Hillary Clinton, que era una persona que abierta y manifiestamente mostraba su odio visceral a Rusia y concretamente a Putin, porque evidentemente son posiciones ideológicas absolutamente enfrentadas. Es decir, por un lado estamos hablando de un ultraliberalismo y por otro lado estamos hablando de un neoconservadurismo, que es lo que propugnan tanto Putin como Trump. ¿Que hay injerencias? Yo, desde luego, siempre a lo largo de la historia, todas las grandes potencias han intentado que en los demás países, en los demás gobiernos, existieran personas que les fueran afines, evidentemente. Pero esto lo hace Rusia y lo ha hecho Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial de forma permanente. Hay estudios muy serios de las principales universidades que dicen que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Estados Unidos ha interferido en un centenar de procesos electorales en el mundo, en algunos casos dando claramente o propiciando golpes de Estado. Por cierto, Rusia lo ha hecho la mitad de veces. Quiere decir que este es un juego en el que participan todos. Todavía recordaremos, en mayo del 17, justo poco antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, estalló el escándalo de los Macron Leaks, de aquellos correos electrónicos que perjudicaban a Macron y que además nunca se llegó a saber si era una acción que había lanzado el Kremlin y si por el contrario era una acción de falsa bandera precisamente para descalificar a Le Pen. Es el juego, una vez más, de los servicios de inteligencia. Piense que hoy en día vivimos en una guerra híbrida donde los servicios de inteligencia están en una guerra permanente entre ellos y utilizan el ciberespacio, utilizan las redes sociales, utilizan los medios de comunicación, la propaganda para desinformarnos a los ciudadanos y conseguir sus objetivos. Y por tanto es muy difícil intentar desenmarañar esta madeja que muchas veces, como digo, es tremendamente complejo incluso para los profesionales. Pues no sabe lo que le agradezco, coronel Pedro Baños, que su voz, esa singular disidencia informada, suene en esta radio, que espero que suene muchas más veces, para hablarnos precisamente de eso que vemos de una forma pero que tiene muchas más caras. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer, coronel Pedro. Pues encantado, Juan Ramón, y hasta cuando usted quiera. Pues nosotros somos de los que insistimos, ¿eh? Muy buenas noches.